¿Cómo alcanzar el éxito? Tener una vida de significado, cambiando tu programación mental. De eso es que vamos a estar hablando en este episodio, en una conversación sumamente interesante con una amiga, la coach Carmen Cortés. Así que quédate conmigo. Bienvenido a otra edición de Vive tus sueños, no tus miedos, el podcast. Soy tu coach Eli Santiago y recuerda que te ayudo a vivir de forma más feliz, tranquila y con significado, brindándote herramientas para que puedas manejar el estrés, las ansiedades de la vida y que puedas alcanzar el éxito y el propósito para tu vida. Si nos escuchas por primera vez, déjame saber en los comentarios de dónde nos escuchas y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y hoy tenemos un podcast muy especial. Se encuentra una invitada con nosotros. Ella es Carmen Cortés. Ella es coach, emprendedora, estudiante también de medicina natural y holística y también ha estudiado lo que es la programación mental y el potencial del ser humano. Nosotros nos conocimos, ¿verdad? Porque ella también se certificó con el programa de John Maxwell de liderazgo y de ahí pues la he seguido y verdaderamente ella pone una información muy interesante y siempre me hace pensar. Así que le hice el acercamiento para que estuviera en este podcast y nos brindara, ¿verdad? Podamos conocer un poco más de su vida, de lo que ella hace y tiene una información muy importante para compartir con nosotros. La pasión de ella es ayudar y crear esa conciencia, ¿no? Que las personas puedan tener esa conciencia del potencial que nosotros como seres humanos podemos podemos llegar a obtener muchas cosas en la vida y encontrarnos con nosotros mismos. Así que yo le doy la bienvenida a Carmen Cortés, la coach, y vamos a estar hablando de cómo reprogramar nuestra mente. Carmen, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, querido amigo? Muy bien, gracias por la invitación. Mil gracias, de verdad. Muy bien, estoy muy bien. Gracias por estar aquí, aceptar esta invitación. Y quisiera comenzar con básicamente que nos hablaras un poco de ti. ¿Quién es Carmen Cortés y qué es lo que hace? Perfecto, gracias. Pues, como te comentaba, soy emprendedora, siempre estoy con un proyecto nuevo, me encantan los negocios, me encanta como coach ayudar a las personas en el área de encontrar tu propósito, de ver tu potencial, de ir a la siguiente etapa en tu vida. Eso es lo que me apasiona. Tengo 4 niños maravillosos. Am, y pues nada, siempre ando buscando qué más aprender y Ujú. cómo ir al siguiente nivel en mi vida personal y en mi vida de trabajo. Somos compatibles con eso, porque yo también toda mi vida siempre es como un hambre, ¿verdad? Y una sed que uno siempre siente de buscar más allá, de aprender. Y básicamente, como siempre cuento, eso fue una de las cosas que me motivó a hacer un podcast, porque ya yo escuchaba podcast y siempre estaba aprendiendo y es una manera para entonces compartir con los demás lo que uno ha aprendido. Qué interesante y siempre te ha gustado emprender, ¿no? Siempre has estado buscando ese conocimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde hace muchísimo tiempo yo empecé un negocio de limpieza. Y después cuando empecé a tomar certificaciones fue cuando empecé a descubrir que había mucho más que hacer y empecé otros negocios. Me encanta ayudar también a las personas a emprender sus negocios. Yo también tomé una certificación de cómo empezar tu propio negocio para poder ayudar a otras personas también a hacerlo. Eh, Ok. Como te digo, siempre lo emocionante de aprender es de que siempre hay otro nivel y eso para mí es como una pasión porque siempre hay Correcto. algo más y un nivel más alto al que podemos llegar. Correcto. Y como con 4 hijos, ¿verdad? Con una familia, me imagino que es también retante. Yo estoy seguro que los que nos escuchan también, y como nos pasa a todos, tener ese balance, ¿verdad? Cuando estamos emprendiendo.
es muchas veces retante, es un desafío, ¿no? ¿Cómo has podido manejar esa parte? Me da curiosidad porque yo solamente tengo uno y con todo y eso, ¿verdad? Pero tengo otras situaciones en mi vida y muchas veces es bien desafiante, ¿verdad? Emprender por un lado y hacer todos los trabajos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, pues me encanta hablarte de esto porque hasta los 35 años solamente me estaba dedicando a la familia y a un trabajo normal de 9 a 5. Aún teniendo mi negocio de limpieza a un lado, yo tenía un trabajo full time, pero era todo lo que hacía. Y en el 2015 fue cuando algo sucedió en mi vida que me hizo despertar y pensar, ok, tienes mucho más que dar, y fue cuando empecé a tomar certificaciones, clases, aprender mucho más. Y ahí fue donde me di cuenta de que el hecho de tener 4 hijos y un trabajo no era como la excusa, porque lo tomaba yo eso como excusa. Ujú. Siempre hay tiempo, uno puede aprender a balancear su tiempo para seguir aprendiendo y emprendiendo. Entonces, una de las cosas que me encanta enseñar a las personas son solamente excusas. Los hijos, al contrario, se sienten más motivados de ver que uno como madre no solamente tiene la responsabilidad de la familia, pero también puede estar emprendiendo. Y creo que eso le ha servido muchísimo a mis hijos. Y como te decía, me encanta compartir esto con mis alumnos de coach porque siempre hay posibilidad de hacer todo lo que queremos. Correcto. No, es muy cierto. Muchas veces yo digo que en lugar de la excusa, los hijos, la familia, entonces debe ser la razón, ¿verdad? Sí. Como que ese por qué queremos progresar, por qué queremos salir tal vez de alguna mentalidad limitante que tengamos, ¿no? Y entonces poder así tenerlo como razón en lugar de excusa. Y Claro. es como muchas veces yo escucho a la gente decir no tengo tiempo y eso se ha convertido como en un cliché, ¿no? ¿Verdad? Mm. Como algo de que yo puedo decir para salir del paso, para salir de alguna responsabilidad. No tengo tiempo. Cuando tú muy bien dices, no es cuestión de tiempo, tal vez es cuestión de prioridades. Entonces, Ujú. establecer las prioridades correctas. Qué interesante esa contestación. Y entonces, interesante que el tema, ¿verdad?, de que estamos hablando y que es un tema que te apasiona, me estabas diciendo que es esa parte de trabajar con la mente y trabajar con el potencial, ¿no? Cómo Ujú. reprogramar nuestra mente, cómo tal vez alterar o tener claro qué percepciones estamos teniendo, ¿verdad?, de la realidad. Y cuán importante es, Carmen, tener esa, ¿verdad?, esa mentalidad, ¿no?, de reprogramarnos mentalmente. Cuán importante tú crees que es eso en nuestras vidas. Claro, sí. Lo que pasa es de que la mayoría, como estábamos comentando, la mayoría de personas ponemos demasiadas excusas, pero son basadas en nuestra programación. A nosotros nos enseñaron de pequeño lo que nuestros padres, nuestros abuelos, las personas alrededor de nosotros, lo que ellos sabían. Ujú, Entonces es bien importante que miremos nuestra vida desde este punto de vista, donde por eso es tan importante seguir aprendiendo, seguir conociendo, ir al próximo nivel, sobre todo de conocimiento, porque podemos cambiar esa forma de la que fuimos programados. ujú, ¿Cuántas personas, por ejemplo, en el área de dinero, ujú. siempre tenemos muchos bloqueos, ¿no? Sí. También en el área de no puedo, siempre no puedo. Pero eso viene de una programación. En muchísimos aspectos de nuestra vida venimos programados. Ujú. Y no estoy diciendo que nuestros padres no estaban bien o nuestros abuelos no estaban bien, pero ellos solamente tienen lo que ellos heredaron también de sus padres. Entonces nosotros creo que tenemos la obligación de seguir aprendiendo y conociendo y decir, ok, esto me sirve y esto no me sirve. Sobre todo en el área negativa, yo era una persona que no era negativa, pero siempre veía lo bueno y lo malo que puede pasar. Y es importante, lo que muchas personas dicen ser realista, pero también es bien importante que pongas una positividad, un agradecimiento en el lugar donde estás y siempre esperar lo mejor. Yo siempre digo, prefiero vivir una vida donde
siempre esté esperando lo mejor y quizá no vaya así, a vivir pensando negativo y que los resultados a últimas casi siempre no son así. Correcto. Dijiste algo muy, muy importante y es esa perspectiva que tú tengas de la vida. Y yo digo que está bien, cuando decimos que somos realistas, está bien, pero muchas veces no es que seamos realistas, es que vemos las cosas peor de lo que son, ¿verdad? Y esa mentalidad de decir que es fatalista, ¿no? De la vida, Claro. nos hace sentir de una manera bien diferente, ¿no? Y claro está, ¿no? El optimismo es, yo digo que es como la primera parte, entonces pero nos lleva a la acción de ser optimista, entonces tengo que accionar. Pero si no veo las cosas de este punto de vista, tampoco por otro lado me voy a motivar a accionar. Al contrario, tal vez voy a estar en una actitud depresiva, ¿no? Sí. Así Y es. eso es bien interesante. Y entonces, ¿qué más me puedes decir de este tema de reprogramar la mente? ¿Cuán importante es? Me estabas hablando de la programación que uno tiene y muchas veces y esto viene de la niñez, ¿no? Viene desde temprano. Yo me acuerdo, mientras hablabas, me acuerdo que muchas veces esa programación viene de los dichos que nuestros padres nos repiten, ¿no? Eso se queda como grabado. Los niños son como esponjas y es interesante cuando tomamos las clases, ¿verdad? De John Maxwell, que nos estaban enseñando ese círculo, ¿no? Donde está nuestro consciente y abajo donde está nuestro inconsciente y todas esas cosas que se programan en nuestra niñez. Y cuando hablamos de finanzas, muchas veces, como tú dices, nuestros padres lo que hacían básicamente era repetir también lo que ellos mismos aprendieron, ¿no? Y es importante lo que tú estás diciendo porque muchas veces tenemos que analizar todos estos dichos que seguimos repitiendo. Por ejemplo, hace poco yo saqué una información, no información, sino un post, un pequeño video donde salía cantando Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza, que es una canción de salsa puertorriqueña, ¿no? Entonces yo decía, ¿correcto o no? O incorrecto. Yo decía incorrecto porque no necesariamente tiene que ser así. Y me Claro. venían dichos como que los papás nos decían el dinero no crece en los árboles, por ejemplo, ¿verdad? Este, ¿verdad? Y son cosas que escuchamos, pero muchas veces en ese sentido económico se crea una, una mentalidad de carencia, ¿no crees? En muchos aspectos. Claro, claro, claro. Cuando decía lo de palo que crece torcido jamás se interesa, se endereza, me viene a la mente que esa es la mentalidad que llevamos, somos el resultado de generaciones atrás, entonces pensamos, si nuestro papá, nuestro abuelo no pudo, yo tampoco puedo. Esa es la mentalidad que traemos. Pero por eso le digo que es tan importante seguir aprendiendo y darte cuenta de que tu potencial es infinito. Yo siempre le digo a las personas que les doy coaching, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Dime lo que tú quieras hacer y yo te enseño cómo hacerlo, porque todos podemos hacer eso. Nosotros como coach, eso es lo que les enseñamos a las personas, a hacer un roadmap de cómo llegar de dónde están a donde quieren llegar. Es Correcto. muy importante siempre tener o un coach o estar aprendiendo algo nuevo, porque solamente vas así a expandir tu mente y a ir al siguiente nivel. Todo el tiempo, correcto. Y es muy interesante. Y cuán importante también es que la persona, ¿verdad? No sé, en tu experiencia, lo importante es que la persona esté dispuesta, ¿no? A cambiar. Muchas veces nos ha pasado que las personas muchas veces tienen un concepto equivocado de lo que es tal vez ir a un coach o ir a terapia, por ejemplo, o estar con un mentor. Y muchas veces piensan que van a ir y todos sus problemas van a ser resueltos.
Y yo, como estaba comentando en otro podcast, estaba diciendo lo importante, ¿no? De tú estar dispuesto a hacer un trabajo por tu crecimiento, ¿correcto? Claro, ¿Qué me puedes decir sí. de eso? Sí, claro, creo que lo más importante es ayudar a nuestros clientes, a nuestros estudiantes, a escoger realmente cuál es su objetivo al Ujú, venir a uno. Si no es tan claro que realmente lo que quieren, no van a poder trabajar en eso. Entonces, para mí es bien importante poder ayudar a las personas a escoger cuál realmente es tu objetivo, dónde te ves, dónde quieres llegar dentro de, no sé, 6 meses, un año. Y ya basado en eso, puede uno crear algo, ujú, un roadmap para ver cómo vas a llegar hacia ahí, pero es bien importante, la claridad es bien importante. Y nuevamente, a mí me han tocado personas que le dan al 100 y hay ujú, personas que no tienen el conocimiento de cómo hacerlo y no están dispuestos a hacer el trabajo. Y hay una gran diferencia. Tienes realmente que estar dispuesto a trabajar para alcanzar tus metas, para aprender, para, no ujú, sé, solucionar algún problema que tienes, no sé, financiero, personal, pero siempre ujú. tiene que haber disponibilidad, pero creo que la claridad de por qué quieres hacer o cambiar lo que quieres hacer o cambiar es bien importante. Importante, tremendo. Ujú. ¿Y qué me podrías decir entonces de esa conciencia? O sea, cómo nosotros podemos tal vez llegar a ser más conscientes. Muchas veces, y me pasa mucho también a mí, que entro en este piloto automático, ¿no? De estar todo el tiempo en automático, me refiero en los hábitos que ya tenemos programados. ¿Qué me podrías Ujú. decir en cuanto cómo nosotros podemos salir de esos hábitos de pensamiento que tenemos todo el tiempo nosotros? Uno, y el más efectivo creo es aprender un poquito más sobre esa área en la que quieres trabajar. Por ejemplo, si siempre está atorado, no sé, en el área del tiempo o de que no tiene suficiente tiempo o no sé, cualquier tema, buscar más información que le ayude a expandir tu conocimiento sobre eso, sobre cómo mejorarlo. Eh, no sé, un libro, una clase, un seminario. Y si no es, y esto no es posible, la otra cosa que recomiendo también es tomar un hábito a la vez. Muchas Ujú, veces queremos cambiar muchas cosas de nuestra vida, pero nos proponemos 10 diferentes cosas que queremos alcanzar y realmente ninguna termina haciéndose. Entonces, yo una de las cosas que siempre estoy haciendo es, me propongo una nueva meta de alguna área en la que quiero mejorar. Por ejemplo, me doy un par de semanas y cuando siento que ya superé, que ya estoy controlando o estoy mejorando en esa área, me muevo a la siguiente meta. Es bien importante de no tratar de hacer 10,000 cosas a la vez o de mejorar 10,000 cosas a la vez, porque entonces no suceden cambios. muy, muy, muy interesante. Sí, yo estaba leyendo un libro que pienso hacer un podcast de eso y creo que era Tiny Habits, si no me equivoco. Entonces el autor estaba diciendo, mira, empieza con 2 minutos. ¿Quieres leer un libro? Comienzas con 2 minutos diarios. Y lo encontré muy interesante Ujú, porque tú puedes hacer cualquier cosa en 2 minutos. Y él te ujú, decía más, él te decía, si quieres comenzar a hacer ejercicios, levántate y simplemente ponte la ropa a hacer ejercicio. No hagas nada más. ujú. Entonces, porque él decía, va a llegar el momento que te vas a poner la ropa y vas a querer ir al gimnasio. Entonces, Ya. comienza y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Entonces, eso de comenzar una cosa a la vez. Y a mí me pasaba mucho eso. Yo me sobrecargaba porque quería hacerlo todo. Por ejemplo, Ujú. comenzaba un libro y quería terminarlo, y entonces me desesperaba, entraba en ansiedad y yo, wow, ¿no? Entonces, eh, es increíble cómo nuestra mente funciona. Y yo creo que los hábitos es una parte central de todo esto, porque en la mente básicamente funciona con hábitos, ¿verdad? Que me puedes Claro. hablar un poquito más
de eso según tu experiencia, lo que has visto en ti y lo que has visto ayudando a otras personas en términos de la mente y los hábitos? Sí, sí, sí. Creo que todos tenemos batallas en algún aspecto, en algún hábito que son más difíciles de superar que otras. Y eso también es una programación que traemos, porque realmente no tiene que ser así. Pero, por ejemplo, yo tengo uno de los hábitos que simplemente siento que batallo demasiado es, por ejemplo, en el área de hacer ejercicio. Ujú. Y como dice usted, no tiene que ser mucho, no tenemos que hacer demasiado. Caminar 10 minutos, 5 Sí. minutos al día es suficiente para comenzar. Creo que tiene mucho que ver con las prioridades también. Ujú. ¿Cuáles son realmente nuestras prioridades? Los hábitos que hemos creado los podemos cambiar en el momento que realmente priorizamos lo que queremos hacer. Si no tenemos como una lista de las cosas que queremos cambiar y le ponemos el orden, o sea, 1, 2, 3, 4, y comenzamos con el hábito que más es difícil para uno, siento, al menos para mí ha sido de esa forma, Mm. y para algunos de mis estudiantes, que a veces, si no tienes un orden de prioridades, a veces es bien difícil trabajar en eso. Así que las prioridades, qué importantes son que las personas tengan en mente esa claridad, ¿no? Y bien importante que ellos puedan tener, voy hacia este objetivo y entonces de esa manera pues se pueden ayudar, ¿no? En cuestión de estos hábitos. Y es bien importante porque la mente va a generar o tú vas a generar todo lo que la mente o tu corazón se enfoque, ¿correcto? Si yo me enfoco en Claro, algo, eso es lo que yo voy a estar reproduciendo en mi vida, ¿verdad? así es. Entonces, bien, sumamente importante. ¿Qué otro punto más tienes en cuestión de renovar nuestra mente, de reprogramar nuestra mente? Sí, hay algo que yo siempre recomiendo a las personas y fue algo que puse en práctica al principio cuando yo empecé a cambiar mi forma de pensar y es la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Normalmente estamos programados para pensar negativo, como te lo comentaba Ujú. al principio. No todo el mundo, pero La tenemos mayoría. casi la mayoría. Ajá. Entonces, normalmente, ¿cómo te hablas inconscientemente? Muchas veces, por ejemplo, y doy un ejemplo mío, yo me miraba al espejo y siempre decía, estás fea, no eres bonita. O sea, y Mm. cosas así, o sea, como que siempre tenía, como todos, tenemos diferentes áreas en las que batallamos. Y lo que empecé a hacer yo, y esto es un ejemplo, puedes hacerlo con cualquier otro tema. Yo me miraba al espejo y mi mentalidad me decía, no eres bonita, estás fea, no te ves bien, esa ropa no te queda, esto y el otro. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a cambiar la forma en que me hablaba a mí misma. Mi mentalidad me hablaba negativo. Lo que yo hacía era me miraba al espejo y decía, hoy te ves hermosa, ¿qué te hiciste? Te ves muy bien, ese vestido se te ve muy bien, tu pelo, no sé, muchísimas cosas. Mi mentalidad me estaba diciendo todo lo contrario. Mi Ujú. mentalidad me estaba hablando negativo, pero yo estaba cambiando, reprogramando la forma en la que fui creciendo y pensando. Entonces llegó el momento, no sé, quizá pasaron 6 meses de Ujú. yo constantemente negar lo que mi mente me estaba diciendo y cambiarlo. Y después llegó un momento en que no podía creerlo, pero ahora me miro al espejo y digo, qué bonita eres, pero ya me la creo. Y no es Sí. en un aspecto, lo sigo haciéndolo de humildad, pero realmente cambié mi forma de pensar. Wow. Lo mismo hablando del dinero, hablando de, no sé, como le digo, puedes usar cualquier tema. Tú mismo, tu mente, te va a hablar negativo siempre, Ujú, porque así ujú. fuimos programados. Pero tú puedes cambiar en esa área. Y tengo, gracias a Dios, muchísimas personas que les he ayudado en ese aspecto y me dicen, Carmen, sí funciona. No es fácil,
no sucede de la noche a la mañana. A mí me tardó por lo menos 6 meses de cambiar en esa área, pero Sí. puedo decirle ahora que ahora, o sea, totalmente. Y le digo, es Wow. con humildad, pero realmente me la creo. Otra cosa, por ejemplo, también en la que trabajé mucho fue en el área de creérmela que yo podía alcanzar mis metas, que yo podía hacer lo que me proponía. Y yo siempre decía, ¿cómo le voy a hacer? No tengo tiempo, no tengo dinero, o sea, miles de excusas. Y yo decía, yo voy a poder, no sé cómo, pero yo voy a poder. Y me lo decía, y cada vez que mi mente me decía lo mismo, totalmente iba en contra de mi mente. Y le digo, hoy le puedo decir que lo que me propongo, quizá me tarde años, meses, no sé, pero siempre lo alcanzo. Wow. Y es por eso, ya. Súper. Sí, sí, sí. Súper interesante, me encantó eso que estás diciendo, porque volvemos a lo mismo. No sucede de la noche a la mañana, pero uno de los puntos que tú estás diciendo, y yo he pasado también por ese proceso, he tenido que cambiar, modificar. Todo este emprendimiento que estoy haciendo con el podcast, eso fue una reprogramación que yo tuve que hacer con mi mente, porque como tú dices, es una batalla porque la mente va a tratar de protegerte, va a tratar de, simplemente está enfocada en supervivencia. Y todo lo que sea nuevo, lo vamos a resistir de una manera. Pero tú dijiste unos puntos bien claros, es que estuviste insistiendo, o que la mente te decía algo, pero tú estabas reprogramando esa parte. Y yo pienso cómo los niños aprenden, por ejemplo. Los niños aprenden con la repetición. Todo el tiempo están repitiendo o nos escuchan a nosotros los adultos repitiendo lo mismo hasta que se internaliza. Y yo creo que diste un punto bien importante, y es que entonces tú tienes que constantemente estar repitiendo esas palabras, aunque al principio, como tú estabas diciendo, no te lo vas a creer. Va a haber siempre una resistencia, pero va a llegar el momento que esa negatividad, ¿no? Va a ceder, ¿no? Y entonces se va a superponer esa programación que es la que tú tienes. Y me hace también pensar que en la Biblia hay un ejemplo de eso, y entonces Dios le dijo al pueblo de Israel que repitieran todo el tiempo la palabra de él. Y entonces me acordó eso, muchos ejemplos que podemos notar que es una realidad, o sea, como tú has hecho en tu vida para poder tener esos resultados. También una de las cosas que quiero recomendar para las personas que quieran tratar de cambiar la forma de pensar es empezar a hacer un journal de agradecimiento, una lista de las cosas por las que estás agradecido. Muchas personas no, al principio, cuando yo recomiendo que hagan esto, se les hace un poco difícil porque es un hábito también que tienes que crear, pero la recomendación es escribir 10 cosas todos los días por las que estás agradecido. Muy bien. Lo que sucede cuando tú escribes las cosas por las que estás agradecido es de que empiezas a cambiar tu mentalidad de negatividad. Porque al escribir tú, no sé, estoy agradecido por mi casa, no sé, el tiempo, mi cama, no sé, entonces tu mentalidad está pensando en las bendiciones que tú ya tienes. Sí. Y lo que sucede, imagínese si usted empieza hoy, dentro de 30 días, va a empezar a como run out, como escasez de cosas de qué agradecer. Luego va a llegar el momento en que va a decir, estoy agradecida por mi té de esta mañana. No sé, hoy está caluroso. Cositas que realmente antes no veíamos como una bendición. Entonces tu mente empieza a pensar no solamente en agradecimiento, pero empieza a pensar positivo en cómo estás bendecido. Entonces, yo creo que sería la recomendación número 1 que le doy a las personas es comienza con eso, comienza con escribir 10 cosas por lo que estás agradecido y dime cómo te va, cómo te sientes, cómo ves la vida en 30 días. Wow. Perfecto. Sí, lo he también practicado y es una realidad. Es como que te cambia, ¿verdad? El enfoque. Entonces te hace más consciente, ¿no? De las cosas que tienes a tu alrededor. Que no todo es malo.
Porque muchas veces cuando uno está en una situación difícil o está pasando cualquier problema, solamente vemos lo mal que podemos tal vez estar en un momento dado y esas cositas que son bendiciones como que no las vemos, ¿verdad? No sé si has tenido esa experiencia. Y yo creo que el agradecimiento te hace reenfocarte entonces a eso. Y volvemos a lo mismo. Es importante hacer este ejercicio de sentarte y nada más ponerlo en papel, escribirlo, ese ejercicio te hace mucho bien. Yo también recomiendo eso de tener un diario en nuestra vida. ¿Qué otra cosita más tenemos para nosotros poder renovar, ¿verdad? Reprogramar nuestra mente, pensar. Esto ha sido sumamente interesante, esta conversación. Gracias, sí. Pues más que nada comenzar con eso. Como te contaba, venimos siempre con una mentalidad no siempre negativa, pero quizás no es la adecuada, no es la correcta. Entonces, le comenté antes que seguir aprendiendo, siempre busca más herramientas para que tu mente no se quede estancada. Siempre hay más que aprender. Y no quiere decir que todo lo que leemos o escuchamos es correcto, pero te ayuda a expandir tu conocimiento y tu Exacto. conciencia, que es lo importante. Mientras tu mente esté aprendiendo, estás desarrollando áreas que quizás ni siquiera sabes que necesitas solucionar. Exacto. Y muchas veces las cosas nuevas, ¿no? Muchas veces la mente necesita retos nuevos y cosas que tal vez te reten la mente, ¿no? Para pensar cosas diferentes o de la misma, o algo que tal vez no habías visto de esa manera y tienes otro punto de vista. Y muchas veces yo he tenido que trabajar con eso también porque como he estado leyendo, muchas veces tú aprendes más de las personas que no están de acuerdo contigo que las personas que están de acuerdo contigo. Y entonces he ido entonces explorando otras opiniones también, ver qué piensan otras personas que tal vez no tienen la misma línea mía, la misma mentalidad. Entonces tu mente se expande en ese sentido. No sé también si te ha pasado eso en algún momento dado. Claro, claro. Nuevamente creo que fuimos creados a solamente creer hasta un cierto nivel. Voy a poner de ejemplo, yo crecí en México y mi familia era católica. Entonces, mi mentalidad, y este es un ejemplo de 10,000 que le puedo dar, pero me encanta este ejemplo porque, por ejemplo, en México, muchísimas de las personas que viven allá son católicas. Entonces, cuando ellos escuchan de otras religiones, ellos piensan que están mal, ¿sí me entiendes? Y nosotros estamos bien. Son cristianos, pero simplemente no hacen todo igual que uno. Entonces, Claro. por ejemplo, yo me vine a Estados Unidos cuando tenía 18 años y aquí conocí que había, no sé, 1,000 diferentes religiones. Sí. La católica era una de esas 1,000 religiones. Luego me fui a Europa y conocí que allá había otras religiones que ni siquiera eran cristianas, que eran totalmente diferentes. Entonces, yo venía con esa mentalidad, si yo no creo todo lo que me enseñaron en la iglesia católica, yo estoy mal. Es pecado, Dios me va a castigar, todo eso. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo es be open mind, sé de mente abierta. Aprende de los demás, no quiere decir que están correctos, no quiere decir que te van a cambiar tu forma de pensar, pero sé abierto de la mente a aprender de todas las formas, de todos los diferentes pensamientos, creencias. Una de las cosas que yo encontré al ser abierta de mi mente a conocer no sé, otras religiones, otras creencias, fue la meditación. Yo tenía la mentalidad de que la meditación era de una forma y la forma en que la he aprendido, estoy practicando meditación desde hace 2 años y medio y me ha cambiado la vida completamente. He encontrado una paz que no sabía que existía y fue gracias a decir, enséñame, ¿qué es lo que puedo aprender de otras religiones, de otras creencias? Sigo creyendo lo mismo, soy una persona cristiana, pero eso no tiene que ver
con que no voy a practicar meditación. Meditación, todo el mundo lo puede hacer y es maravilloso. Exacto. Es que también hay una, ¿verdad? Podemos decir, una evaluación que muchas veces las personas hacen y creen que la meditación necesariamente está relacionada con ciertas religiones, pero hoy en día los estudios que se ha hecho de la meditación, pues también han arrojado luz en cuanto a los beneficios de la mente y los estudios lo han hecho así, que es un ejercicio más para la mente, ¿verdad? Que muchas veces nosotros lo relacionamos con ciertas religiones, pero volvemos a lo mismo, es porque muchas veces no profundizamos más allá, ¿no? No investigamos, no tenemos esa mente curiosa, ¿no? Para poder utilizar todas esas herramientas que hay allá afuera. Y digo, yo también he investigado bastante de eso, la meditación, inclusive, y yo soy creyente, ¿no? Yo soy creyente, pero también en la Biblia se habla de meditación, entonces se habla de meditar en la palabra. Hay muchas formas de tú poder meditar, pero qué interesante que podamos expandir nuestro conocimiento en cuanto a eso. ¿Tienes algo más en relación con la mente, algún otro punto que queramos tocar? Pues hay 10,000 cosas que podría compartir, pero si alguien tiene curiosidad por aprender un poquito más de lo que significa trabajar en esta área, yo siempre estoy abierta a ayudar a las personas. Tiene mi información y me encantaría como ayudar a otras personas en eso. Claro, sí, en el podcast va a estar toda la información de Carmen también, cómo conseguirla, para que entonces podamos entrar en todo esto, ¿verdad? Y tú puedas capacitarte para lograr tus metas. Lo importante y lo que queremos es que tú puedas crecer. El crecimiento es bien importante, tú puedas lograr tus metas, que hay muchas oportunidades más allá, muchas veces, de lo que nosotros conocemos y que podamos expandir nuestra mente, nuestro corazón y lograr aquello que Dios ha puesto en tu corazón. O sea, tú naciste con un propósito. Yo creo que todos nacemos con un propósito. Tenemos que buscar ese propósito. El tiempo se va volando, ¿verdad, Carmen? El tiempo, entonces tenemos que aprovechar, porque el tiempo no es dinero, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Yo creo que el tiempo simplemente es vida y la vida se va muy rápido después que tú pasas cierta edad. Lo digo por mí. Después que tú pasas entrado los 40, ¿verdad? No vamos a hablar de edad, pero cuando pasa, en mi caso, después de los 40, yo siempre bromeo, digo, es como que alguien apretó el acelerador y no hay break, así que a mí me va a llegar hasta los 50. Sí, exacto. Pero qué bueno, Carmen, gracias por compartir, ¿verdad? Estas palabras, así que yo me llevo ese ejercicio, ¿verdad? Aunque sí lo practicaba de la gratitud, pero no llego a 10, así que yo voy a empezar a hacer este ejercicio de profundizar un poquito más en la gratitud. Así que gracias por esa información. Todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Hemos estado conversando con Carmen Cortés, ella es coach, va a estar la información de ella, pueden contactarla si ustedes tienen alguna meta que quieren lograr, contáctense con ella. Ella es muy talentosa y una persona que verdaderamente tiene pasión por ayudar a las demás. Así que, Carmen, ¿algunas palabras finales? Ya nos vamos retirando. Sí, nada más que las personas que escuchen esto, quiero decirles que tú puedes hacer todo lo que te propongas. Solamente se necesita una poquita de disciplina, pero fuiste capacitado para lograr cualquier meta que quieras alcanzar. Así es.
Bueno, será hasta la próxima. Recuerda suscribirte al podcast Vive tus sueños, donde quiera que nos estés escuchando, y dejarnos un review, ¿verdad? Una reseña en Apple Podcast. Eso nos va a ayudar mucho para que este podcast se siga expandiendo y se siga escuchando por otras personas que necesitan escuchar esta información. Así que gracias a todos. Gracias, Carmen, una vez más. Y recuerda, vive tus sueños, no tus miedos. Será hasta la próxima.